El examen de certificación PMP puede llegar a ser bastante desafiante y sobre todo retador. Es por eso importante conocer cuáles son las razones más comunes por las cuales podemos llegar a fracasar dentro de este examen. En este video analizaremos 5 razones que pueden llevarte a fracasar dentro del examen. Pero lo más importante de estas razones es conocer cómo podemos evitar estos errores, con el objetivo de que nosotros logremos una mejor preparación y sobre todo aprobar y certificarnos. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial a los exámenes CA, PM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos y además simuladores que te ayudarán justamente en tu preparación hacia estas certificaciones. Ahora iniciemos revisando cuáles son estas razones. Y la primera razón que vamos a revisar es la de no gestionar el tiempo correctamente. Personalmente pienso que esta es una de las razones más comunes y la que más tenemos que considerar nosotros al momento de dar el examen. Como sabemos, el examen cuenta con 230 minutos para responder 180 preguntas. Esto nos genera que nosotros tengamos un tiempo muy pequeño y bastante limitado para responder cada una de estas preguntas. Este tiempo será aproximadamente de 1 minuto con 20 a 1 minuto con 27 segundos. Es importante que nosotros, al momento de dar el examen, consideremos justamente este tiempo. Si nosotros dedicamos mucho tiempo en responder una pregunta en específico, esto puede ser bastante perjudicial, debido a que vamos a consumir el tiempo de otras preguntas, y muy posiblemente al final del examen nos vaya a faltar tiempo y tengamos varias preguntas que no hayamos podido contestar. Es por eso muy importante que manejemos correctamente el tiempo, ya que dedicar más tiempo del necesario en una pregunta nos puede provocar que no respondamos tal vez 2 o 3 preguntas que sí sepamos la respuesta. De esta manera nosotros vamos a ver 3 elementos que nos ayudarán justamente a gestionar este tiempo. El primer elemento va a ser este cuadro de acá. Este cuadro de acá fue elaborado por un estudiante, quien me comentó que realmente le había sido bastante útil el aplicar este cuadro en su examen. ¿Cómo funciona esto? Nosotros dentro del examen vamos a tener 230 minutos. Y dentro del examen nosotros tendremos justamente un reloj que nos marcará el tiempo que tenemos e irá de forma descendente. Si nosotros queremos ir midiendo nuestro avance en el examen, podemos irnos colocando hitos. Por ejemplo, en la pregunta 20 yo debo tener aproximadamente 205 minutos disponibles para responder al resto de preguntas. En el primer receso que se da en las primeras 60 preguntas, yo debería tener un tiempo disponible de 155 minutos. De la misma forma, cuando termine la pregunta 100, debería tener un tiempo disponible de 105 minutos, y en el segundo receso, que se da justamente cuando completo la pregunta 120, a mí me deberían sobrar 80 minutos. De esta manera puedo ir viendo mi avance. Un elemento que le veo clave de esto es tener 2 hitos fundamentales. El primer hito que nosotros deberíamos considerar siempre es que al terminar la pregunta 60 me sobren aproximadamente 155 minutos. De esta forma yo puedo estar mucho más tranquilo al saber de que realmente estoy realizando el examen de manera bastante adecuada según lo planificado. Y en el segundo hito nosotros lo tendríamos en la pregunta 120, en la cual nosotros tendríamos o nos debería sobrar aproximadamente 80 minutos. De esta forma puedo gestionar y puedo ir midiendo correctamente cómo voy avanzando en el examen. Recuerda que si te gustan este tipo de videos puedes suscribirte y adicionalmente puedes apoyar este canal a través de un like. Ahora que hemos visto esta tabla y cómo podemos ocupar esto justamente para nuestro examen, veamos otro consejo adicional. Además de poder o de utilizar este tipo de tablas en las cuales vas midiendo el número de preguntas que tienes que responder y el tiempo que te va a sobrar, otra herramienta u otro elemento bastante útil será el realizar simulacros de 180 preguntas. Es muy importante y resulta realmente útil que nosotros realicemos por lo menos 2 simulacros de 180 preguntas antes de llegar al examen. Esto nos será de muchísima utilidad, ya que al nosotros realizar un simulacro de 180 preguntas, en primer lugar vamos a poder ir controlando el tiempo para de esa manera ir practicando justamente el uso de una tabla como esta. Y en segundo vamos a ir acostumbrando a nuestro cuerpo a que esté por largos periodos de tiempo concentrados respondiendo preguntas. Considera que dentro de marcocalle.com puedes encontrar 3 simulacros de 180 preguntas que puedes ocupar perfectamente
para poder realizar y para poder practicar antes del examen. Adicionalmente hay exámenes cortos de 15 preguntas y de 50 preguntas que te ayudarán justamente en tu preparación. Ahora veamos la segunda razón. La segunda razón por la que algunas personas pierden el examen es porque descuidan otros enfoques como el ágil y el híbrido. Recordemos que el examen PMP se basa en el enfoque predictivo, el enfoque ágil y el enfoque híbrido. Dentro del ECO nos indican que el 50% del examen será ágil y el otro 50% será predictivo. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de algo, y es que la suma de las herramientas ágiles con las herramientas predictivas nos da justamente un enfoque híbrido. Varias de las preguntas que aparecerán dentro del examen están justamente enfocados a esta parte, a un enfoque híbrido, debido a que tendremos situaciones en las cuales un equipo trabaja con un enfoque ágil y otro equipo trabajará con un enfoque predictivo, por ejemplo, y el director del proyecto tendrá que encontrar las herramientas más adecuadas para poder gestionar ambos equipos de manera que cumplan con el objetivo del proyecto. Una forma de poder practicar y poder revisar justamente esto es a través de simulacros y preguntas que puedes ir resolviendo. Recuerda que el examen se basa justamente en preguntas que son situacionales, es decir, en una situación sobre la cual el director del proyecto deberá tomar decisiones. Y varias de las preguntas que tú podrás encontrar en los diferentes simuladores estarán enfocados justamente a esto, a tener situaciones en las cuales tengamos equipos ágiles y equipos predictivos que estén trabajando de forma conjunta, y tendremos que definir qué herramientas podemos ocupar para poder gestionar correctamente este proyecto híbrido. La tercera razón es no manejar la ansiedad de manera correcta durante el examen. El examen puede llegar a ser bastante complejo y sobre todo puede generar mucho estrés, tanto antes del examen como durante el examen. Es muy común que nosotros encontremos o que nosotros pasemos por una situación en donde estemos bastante preocupados y esta preocupación nos pueda llegar a confundir inclusive, a no poder concentrarnos y responder correctamente. Esto nos puede llegar inclusive a temas de desmotivarnos durante el examen y nos puede afectar mucho para que nosotros respondamos correctamente las preguntas. El tema de ansiedad resulta realmente complejo. En este video no se trata de poder resolver el tema de ansiedad, sino de darte algunos tips y algunas ideas que te pueden servir para solventar esto justamente durante el examen. Si tú estás sintiendo alguno de estos temas, ya sea preocupación excesiva o algún elemento que te desenfoque, que no te permita concentrarte o inclusive que te sientas poco motivado durante el examen, en primer lugar, vale la pena que recuerdes que tú has tenido una preparación bastante grande y centrarte justamente en esa preparación. Considera que tú ya has estudiado, que tú ya conoces del examen, que tú ya has pasado varios meses revisando diferentes temas, resolviendo simulacros y estás preparado para este examen. Así que recuerda esto para evitar tener esos pensamientos negativos. En segundo lugar, algo que te puede servir es enfocarte en aprobar. Piensa en lo positivo, piensa en aprobar. Trata de centrarte justamente en aprobar el examen. Y finalmente, no piensas de manera negativa. Si tú comienzas a pensar en escenarios negativos, recuerda que nuestra mente es bastante compleja. Y cuando pensamos en cosas negativas, muchas veces comienza a aparecer un efecto de bola de nieve. Esto significa que comenzamos a pensar cada vez más en más cosas negativas, y esto nos va a afectar mucho en el examen. Trata de que cuando tengas o cuando llegue a tu mente un pensamiento negativo, trata de reemplazarlo por todo este esfuerzo que tú has tenido en la preparación y en enfocarte en aprobar en el examen. De esta forma, estos tres elementos te ayudarán a poder gestionar de mejor forma la ansiedad que puedas llegar a tener durante tu examen de certificación. Como cuarta razón tenemos no usar material adecuado. Muchas personas han pasado por el siguiente escenario. Ellos han comenzado a estudiar y han leído diferentes documentaciones, diferentes libros, han visto diferentes cursos. Sin embargo, cuando llegan al examen se encuentran con la sorpresa de que lo que estudiaron realmente no aparece en el examen. Esto se debe a que no están estos materiales enlazados con este documento de acá, conocido como esquema de contenido del examen, el cual fue publicado en enero de 2021. El examen de certificación PMP actualmente se basa en este documento.
Este documento es básicamente una guía en donde se explica cuáles son los temas que serán evaluados durante el examen. Y es muy importante que el material que tú estés ocupado esté alineado justamente con este material, ya que caso contrario, es muy posible que tu material de estudio esté incompleto y necesites complementar con los diferentes temas que tal vez no se aborden en el material que tú actualmente estás estudiando. De esta manera, es altamente recomendable que tú ocupes material que realmente esté alineado al esquema de contenido del examen. Dentro de marcocalle.com tú puedes encontrar un curso completo que está justamente alineado con el esquema de contenido del examen 2021 y que te será de mucha utilidad si estás justamente en tu preparación hacia el examen. De esta forma resulta muy importante usar el material adecuado para tu preparación y de esa manera no llegar al examen y tener alguna sorpresa desagradable. Finalmente, la última razón por las cuales muchas personas fracasan es porque no analizan las preguntas de manera correcta. Esto es algo bastante común. Muchas personas no leen toda la pregunta, sino solamente leen una parte pequeña de la pregunta y saltan directamente a las alternativas, en donde tampoco leen todas las alternativas, sino se van directamente por la que mejor les parece. Esta forma de realizar o esta forma de analizar las preguntas puede ser bastante caótico muchas veces y nos puede provocar que no estemos haciendo un análisis correcto de la pregunta ni de la situación sobre la cual la pregunta está sentada. Y nos puede provocar que tengamos errores justamente. Es por eso importante que nosotros establezcamos un camino o un proceso para analizar cada una de estas preguntas. De esta manera, yo te recomiendo el siguiente proceso. En primer lugar, es muy importante que leas toda la pregunta y entiendas concretamente en qué escenario está asentado esta pregunta. Una vez que lees la pregunta, es importante revisar todas las alternativas, todas las opciones. Recuerda que el examen tiene como objetivo que tú definas la mejor opción. Muy posiblemente dentro de las alternativas aparezcan 2 o 3 alternativas que son correctas, que están bien para esa situación. Sin embargo, no son la más adecuada o la más acertada. De esta forma es importante revisar cada una de las opciones. Adicionalmente, es importante que cuando tú leas la pregunta, trates de encontrar alguna palabra clave, algún elemento que te ayude justamente a definir cuál de esas alternativas es la mejor opción. Y finalmente, ¿cómo podemos conseguir todo esto? ¿Cómo podemos ir practicando, leer las preguntas, revisar todas las alternativas y encontrar esta palabra clave? A través de simulaciones, a través de resolver distintas preguntas. Es por eso que te recomiendo que practiques mucho antes del examen. Existen autores que indican que es importante o que puede ser una buena práctica el responder por lo menos 1000 preguntas. Yo estoy completamente de acuerdo. Entre más preguntas tú puedas responder, mejor te irá en el examen porque ya habrás practicado. Además de que ya tendrás una mejor forma y una mejor técnica para responder las preguntas y encontrar estas palabras claves que te ayudarán muchísimo para escoger la alternativa correcta. Si tienes alguna duda de cómo puedes realizar este proceso, cómo puedes realizar un análisis de las preguntas y quieres ver cómo se pueden ir respondiendo las preguntas, puedes ver el video que lo encontrarás justamente en la parte de arriba. Ahora que hemos revisado cuáles son las razones más comunes por las cuales muchas personas fracasan en el examen de certificación PMP, quisiera conocer cuál es tu opinión. ¿Cuál consideras tú que es el problema que puede afectar más durante el examen? ¿Y cómo crees que se puede resolver? De esta forma concluimos este video. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.